Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Forex 101. Hoy vamos a continuar con la lectura número 2, conceptos básicos en Introducción a Forex Trading. Vamos a ver los primeros 10 términos claves que hay en Forex. Primero que nada, el par de divisas. Representa el valor de una divisa en contra de otra. La diferencia permite obtener ganancias. Se expresan con el siguiente formato: XX seguidos por un slash YY. Por ejemplo, en el caso de euro dólar. Esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Mayores y menores. Mayors o minors. Estoy colocando los términos en inglés porque son los que normalmente nosotros nos encontramos en las aplicaciones y en la documentación. Entonces, currency part es para divisas, mayores o menores nos referimos a esas divisas. Entonces nos definimos a las divisas mayores o a las divisas menores. Las mayores involucran al dólar americano y las menores no, generalmente. Tenemos que existe las divisas, existe la base y la contraparte o la base y quote. La primera divisa es conocida como la base y la segunda como la contraparte o cuota. Por ejemplo, en el par euro-dólar, el euro sería la base y el dólar conformaría la contraparte. Otro término muy conocido, que aparece todo el tiempo en el mundo de Forex es lo que es el bid y lo que es el as. Cada par de divisa posee dos precios de contrapartes o cuotas. El precio bid representa cómo el broker está dispuesto a pagar por la divisa contraparte para comprar la divisa base proveniente de ti. El precio as representa la cantidad de la divisa contraparte que el broker está dispuesto a aceptar de venderte la divisa base. Continuamos con los términos, nos encontramos con el PIB. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Esto es una unidad, así como existe el metro o la hora para medir el tiempo y el metro para medir distancia. También en Forex aparecen nuevas formas de medida y aquí aparece el PIB. ¿Cómo definimos el PIB? El PIB es el cambio en valor entre dos divisas que es expresado a través de una unidad de medida conocida como un PIB. Por ejemplo, si el par euro-dólar se incrementa desde 1100, desde 1.1001 a 1.1002, ese incremento de 0.001 es lo que conocemos y es igual a un PIB. En pares de divisas mayores, PIB corresponden a la posición del cuarto decimal en una contraparte o cuota. Otro término que aparece es el spread. Y el spread podemos definirlo como la diferencia entre el bid y el as. Y está expresado en nuestra nueva unidad de medición, pips. Los lots. Los lots son una unidad de medida usada para expresar el tamaño de una transacción. Existen tres tamaños de lote comunes. El lote estándar, que es igual a 100.000 unidades de una divisa, el mini lot igual a 10.000 y el micro lot igual a 1.000. Otro término muy común y difícil de entender es el leverage o apalancamiento. Cuando se hace una transacción con un broker, esto nos ofrece un crédito para mantener una posición más larga de la que se puede sostener con nuestro propio capital. Las ratas de apalancamiento son usualmente expresadas en relaciones, es decir, ratios. Por ejemplo, 50 a 1, 100 a 1, 400 a 1. Esto significa que se puede sostener una posición, en este caso de 50 a 1, por ejemplo, 50 veces más grande que las permitidas por el balance de nuestra cuenta. Vamos a ver ahora qué es el margen o el margen. Se refiere al depósito inicial necesario para realizar una transacción, en orden de utilizar apalancamiento. Los requerimientos de margen son expresados como un porcentaje de la entera posición de trading. Y por último, el slippage. Se refiere a situaciones en las cuales se recibe un diferente precio en la ejecución de la transacción al esperado. Esto puede ocurrir por un número de razones, incluyendo un software lento y grandes órdenes de gran tamaño.
el slippage no es ni positivo o negativo. El mismo término es utilizado ya sea la ejecución del precio haya caído o elevado. Vamos a ver un par de términos que se definen en función del movimiento del mercado financiero. Vamos a ver lo que es el long y el short. Lo vamos a definir varias veces. Cuando un trader, es decir, usted o yo, compra un par de divisas, se dice que él o ella está tomando una posición en largo. Eso lo denominamos como long position. Nos referimos a comprar, con la expectativa que ese par se mueva hacia arriba. Si esto ocurre, el trader, usted o yo, obtendremos ganancia, lo que definiremos como profit. Una posición larga es aquella en la que un operador compra divisas a un precio determinado y espera venderlas más adelante a un precio superior. En este caso, el inversionista se beneficia de una disminución en el precio del mercado. Si el trader vende un par de divisas, se dice que él o ella está yéndose en corto, con la expectativa de que el par se mueva hacia abajo. Eso llamamos como downside. Una posición corta es aquella en la que el operador vende divisas antes que ésta se deprecie. En este caso, el inversionista se beneficia de una caída del precio del mercado. Sin embargo, es importante recalcar que cada posición en el mercado Forex requiere que un inversionista tenga una posición larga en una divisa y corta en otra. Aquí está el dibujo famoso del que les había hablado. Aquí tenemos un oso y aquí tenemos un toro. Y aparece en muchas partes siempre que buscamos y nos referimos al mercado financiero. Y ahora vamos a tratar de entender qué significa esto. Tenemos lo que es bullish o bearish y vamos a definir lo que es hawkish, un dovish. Bueno, estos términos vienen del inglés y trataré de traducirlo lo mejor que pueda al español. Bullish, es decir, viene de bull, viene del toro. Y bearish viene del bear, viene del oso. Son adjetivos, es decir, se le está dando como que un adjetivo al toro, toreado, oseado. Es muy difícil realmente de darle una traducción al español, así que lo vamos a llamar bullish o bearish. Entonces, ¿qué es una posición bullish o bearish? Un trader que toma una posición en largo o está pensando en tomar una posición larga, se dice que tiene un bullish view, que tiene un punto de vista bullish del par de divisas. Él o ella es bullish con respecto a esa divisa. Por ejemplo, uno puede ser bullish respecto al euro y en particular bullish sobre el par euro-dólar. ¿Ok? ¿Por qué bullish? ¿Ok? Si nosotros nos imaginamos y tratamos de ver lo que es un toro y cómo el toro embiste, vemos que con su cornamenta lo hace de la posición de abajo hacia arriba. Una posición en largo, ¿ok? Estamos hablando de hacer una compra. Entonces, y esperamos una ganancia mayor a la que tomamos. Entonces, imitando la posición del toro, ese movimiento de embiste del toro, entonces podríamos traducir que esto es una posición de embiste. Me parece a mí, particularmente, es mi punto de vista. ¿Ok? Pero llamémoslo bullish. Este es el motivo por el cual se dice que uno tiene una posición bullish. Veamos lo opuesto. Al bullish sería el bearish, con respecto a cierta divisa o par de divisa. Antes de llegar a este punto, vamos a explicar ahora el bearish. ¿Por qué bearish? En el caso del bearish, el oso, podríamos decir que él se levanta y ataca y da garpazos de arriba hacia abajo. En función, y esto lo comparamos, hacemos una comparación de cómo el mercado estaría en baja. A esto se debe el uso de estos animales como ejemplo. Más adelante podremos explicar que existen otros. Veamos ahora sí.
Un banco central no puede ser ni bullish ni bearish. ¿Por qué? Porque no es posible para él tener una posición en el mercado. Por lo tanto, una posición del Banco Central puede ser hawkish o dovish, el equivalente de bullish o bearish con respecto a un trader regular. Aquí vemos las expresiones yéndonos en largo o yéndonos en corto, ¿no? En el caso del dibujo de la izquierda, nosotros vemos que hacemos un buy, que hacemos una operación de compra y aspiramos que el precio del mercado aumente y en ese momento vendemos. Si eso ocurre, tendremos un profit, tendremos una ganancia. ¿Ok? Eso sería irnos en largo. Si desgraciadamente el precio baja, habremos perdido. Igual venderemos. ¿Ok? En el dibujo de la derecha o en el del medio, aquí nos hemos ido en corto, hacemos una operación de venta y nosotros esperamos que el precio baje aún más y entonces ahí vendemos, ahí hacemos nuestra ganancia. Si por el contrario el precio sube, habremos perdido. En la esquina superior derecha, por ejemplo, vemos un ejemplo de yéndonos en corto, ¿no? El punto superior rojo nos indica que hemos entrado en una operación y esperamos vender cuando el precio haya disminuido. Esa diferencia es lo que llamamos el trading profit y esa sería nuestra ganancia. Por supuesto, más adelante ya habíamos visto que a eso hay que restarle el spread. ¿Okay? Hay diferentes términos para pares de divisas, nicknames. Diferentes divisas y pares de divisas poseen nombres informales o nicknames, los cuales son usados por traders y brokers. Los más importantes serían, por ejemplo, el cable, el uni, el kiwi y el usi. Son expresiones para, por ejemplo, el dólar australiano versus el dólar. O el cable, la libra esterlina en función del dólar. O en el caso del el dólar americano en función del dólar canadiense se le denomina el uni. También tenemos, muy famoso entre nosotros, es la FIBER. Y el FIBER sería el euro, el par euro-dólar. Ahora sí vamos a ver con mayor detenimiento la base y la cuota de una divisa. En Forex, la divisa base representa cuánto la divisa contraparte es necesaria para obtener una unidad de la divisa base. Por ejemplo, si estamos observando el par euro-dólar, el euro correspondería a la divisa base, es decir, izquierda, y el dólar a la divisa contraparte o cuota. Aquí lo vemos. A la izquierda tenemos el euro, a la derecha tenemos el dólar. El euro sería la base, el dólar sería la contraparte o cuota. ¿Ok? Vemos que tenemos que esto tiene un valor y este precio que estamos viendo corresponde a la cuota, no a la base, porque la base siempre es 1. Es decir, un euro vale 1 y el dólar correspondería en este caso a 1.0676. Ese es el valor de los dólares necesarios para nosotros tener un euro. La cuota, como habíamos dicho, corresponde a la parte derecha del par de divisas y este es el precio que corresponde a la cuota, porque la base siempre es 1. Es decir, si nosotros tenemos 100 euros, ¿ok? Eso corresponde a 106.76 dólares americanos. Aquí es un ejemplo, por ejemplo, cuando estemos utilizando Aducascopy, unos pares de divisas que podemos ver en la interfase gráfica del broker. Por ejemplo, aquí vemos al euro americano o al euro japonés. Siempre nosotros denotamos como la parte derecha, la parte izquierda del par de divisas como buy y la parte
derecha como sell. Siempre que vendemos, estamos comprando. Siempre que hacemos una transacción, están ocurriendo las dos cosas. Se está comprando una y se está vendiendo la otra. Veamos a ver cómo cotizar las divisas en Forex. El par euro-dólar. El euro frente al dólar. Ya habíamos hablado que esta es la base, ya hemos hablado que esta es la contraparte. En este dibujo podemos ver a la libra esterlina como base y al dólar como cuota. Aquí estamos viendo el precio de 1.21228. Aquí vemos 5 decimales y vemos que esto corresponde al precio de la cuota. Es decir, por una libra esterlina vamos a necesitar 1.21228 dólares para obtener una sola. Es decir, la primera divisa se denomina base, ya lo hemos repetido, pero hay que volverlo a repetir, mientras que la segunda se conoce como su contraparte o cuota. A nivel interbancario, siempre se piensa en términos del precio de la divisa base. Por ejemplo, si se compra euro dólares, se está adquiriendo euros y vendiendo dólares. Cada transacción siempre tiene dos caras, una de compra y una de venta. Así, si se entra en el mercado comprando, hay que salirse vendiendo y viceversa. Vamos a ver ahora otra vez qué es el leverage. Aquí vemos en el dibujo una palanca y podemos observar dos pequeñas bolsitas. Vemos en el triángulo una relación que es lo que habíamos denominado ratio de 100 a 1. Y leverage viene de apalancamiento de level, principio de Arquímedes. Dame una palanca y moveré el mundo. Entonces, fíjense que aquí tenemos un valor de 100 y aquí tenemos un valor de 10.000. Significa que el leverage, con una relación de 100 a 1, con un capital de 100, podemos nosotros invertir en el mercado un equivalente de 10.000. Pero entonces, ¿qué es el leverage? En finanzas, el apalancamiento se refiere a un préstamo de dinero para suplementar los fondos existentes para invertir de tal manera que la salida potencial o negativa sea magnificada. El apalancamiento es de vital importancia a las actividades de trading, debido que al escoger el apalancamiento incorrecto puede conducir a grandes pérdidas o daños de las ganancias potenciales. La cantidad de apalancamiento en la cuenta determina parcialmente la cantidad de fondos necesarias a colocar para una transacción. El apalancamiento le da al trader la habilidad de transar grandes cantidades de divisas con una pequeña cantidad de depósito. Por ejemplo, un depósito de $200 y un apalancamiento de 1 a 500 permitiría hacer transacciones por un valor de $10.000. Aquí vemos otros ejemplos. Por ejemplo, un leverage de 1 a 1, que es el que yo uso, nos permite, si nosotros tenemos una cantidad, queremos realizar una cantidad de la operación de trading de $100.000, el margen que requeriría de dinero es tan solo de 10.000. De 100.000 es igual, perdón. Si tuviera una relación 2 a 1, el margen requerido sería solo la mitad. Y si tuviera 51, sería 50 veces menor. Si tuviera 100 a 1, mucho, mucho menor. Es decir, por $100.000, solamente 1.000. El apalancamiento que se recomienda es aproximadamente de 100 a 1. ¿Ok? Aquí vemos otro ejemplo. Si tomemos un balance de $100, aquí podemos ver que si tenemos un leverage de 1 a 100, ¿ok? Y tendríamos una subida de 50 pips. Pero si hay una bajada, también tendríamos una bajada de 50 pips. Es decir, perderíamos más. Si tuviéramos un leverage de solamente 1 a 1, tendríamos una ganancia por 50 pips de $0.5 y si perderíamos $0.5. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un muy buen análisis técnico para saber cuándo vamos a usar leverage, es decir, para incrementar nuestras ganancias. Recuerden, si lo usamos, también vamos a perder bastante dinero. ¿Y qué es el margen entonces? De esta manera, es la cantidad necesaria que debes poseer en tu cuenta,
de trading con la finalidad de abrir una transacción relevante. El margen es esencialmente la garantía de una posición. Vamos a definir el free margin o el margen libre, es la cantidad de dinero disponible utilizada para abrir nuevas posiciones. El leverage es inversamente proporcional al margen o el margen inversamente proporcional al leverage. Si el mercado realiza movimientos adversos a la posición del cliente, se solicitarán fondos adicionales a través de lo que conoceremos como un margin call, que no es más que la cobertura del margen de garantía. Si los fondos disponibles son insuficientes, las posiciones abiertas del cliente serán inmediatamente cerradas. Hablando en criollo y en cristiano, lo que quiere decir es que hay que tener suficientes fondos de reservas para hacer las operaciones. Y hay que calcularlas de antemano. Recuerden el resumen de los tips principales para operar de la clase pasada. Veamos este dibujo, por ejemplo. Y vamos a definir. Un margin call es cuando un broker te notifica que tu margin level ha caído por debajo del nivel mínimo requerido. Es decir, definamos primero un margin call level, ¿no? Entonces, el margin call level, ¿a qué porcentaje está de nuestro capital? Eso primero se define y lo debemos definir en nuestra plataforma. Un margin call level es un límite, ¿ok? En inglés, threshold, colocado por tu broker que dispara un evento, es decir, un margin call. El margin call es un evento. Y el margin call level es un porcentaje específico del valor del margin level. ¿Ok? Perdón, este es un porcentaje específico del valor del margin level. Por ejemplo, cuando el margin level es 100%. Entonces, fíjense que aquí tenemos distintas definiciones. El margin level, el margin call. El margin call, como les había dicho, es un evento. Cuando un margin call ocurre, tu broker tomará algún tipo de acción, usualmente corresponde en enviarte una notificación, un email, un tick en el teléfono en la aplicación. Este evento solo ocurrirá cuando el margin level, que es un valor, cae bajo cierto valor. Este valor es el margin call level. Puede parecer confuso. Margin call es un evento. Se dispara cuando cierto valor en tu cuenta se ha pasado por debajo. Eso es en resumen. ¿Ok? Entonces hay que definir un margin call level, un porcentaje de tu equity, de tu cantidad de dinero, y cuando el broker detecte que se ha superado ese level, él te enviará un evento que es conocido como margin call. Espero no haberlos confundido. Veamos ahora lo que es el PIP. PIP tiene que ver con punto en porcentaje. Stand for point in percentage. ¿Qué es el PIP? Aquí vemos un PIT. Esta es la definición de un PIT. De 0 a 1 a un incremento de una unidad. Veamos. El PIT es una medida, como habíamos visto en el resumen inicial, en el decálogo de los términos que habíamos empezado. El PIT se relaciona con el menor movimiento de precio que cualquier rata de intercambio puede tener lugar y puede considerarse como un punto para calcular ganancias o pérdidas. Es decir, el PIT es nuestra nueva unidad de medidas, es nuestro nuevo metro, es nuestro nuevo hora estándar. Un PIT es usualmente el último decimal localizado en la cuota o en la contraparte. La mayoría de los pares va hasta 4 decimales, pero existen algunas excepciones, como en el caso de los pares con yen japonés, que va hasta 2 decimales. En este caso podemos ver para la libra, el par libra-dólar, vemos que el PIT está definido en su cuarto decimal, pero en el caso del euro japonés está definido el PIT en la segunda posición.
Hay excepciones, en este caso para dos decimales, y también hay excepciones donde eh, hay divisas que lo utilizan en el tercer decimal. Existen brokers cuyo par de divisas contraparte va más allá del estándar 4 y 2, como ya habíamos visto, que son las posiciones decimales, es decir, y va hasta 5 y 3 posiciones decimales. Cuando se analizan estas 5 y 3 posiciones decimales, por ejemplo, esto se denomina como como pics fraccionales y también son conocidas como pipetas. ¿Ok? Entonces, definiendo el PITS sería para, digámoslo así, para las divisas mayores, es decir, aquellas que el dólar forma parte de ellas, nos vamos a dirigir al cuarto decimal del valor de la cuota, de la contraparte. Y las variaciones de ese decimal, la mínima variación, que por supuesto es 1, sería el correspondiente al PIB. Pero para verlo más claro, vamos a ver muchos ejemplos. Por ejemplo, supongamos, vamos al dibujo de la derecha, que tenemos la moneda en un valor en 1.23228. Y después de un tiempo, el precio se incrementa a 1.23478. Como habíamos visto, el valor del 4 decimal corresponde al PIT y el valor del quinto decimal sería la pipeta. ¿Ok? Entonces vemos que entre 2 y 7 ha habido un incremento de 5. Pero vámonos al 3 decimal. Entre 2 y 4 ha habido un incremento de 2. Significa que en total ha habido un incremento de 25 pips. Y así es como nosotros podemos medir la diferencia de precios. En este caso vamos a ver estos ejemplos. Por ejemplo, ejemplo 1. ¿Ok? Si nosotros tenemos un precio de 1.24683, un PIT de diferencia sería cuando el precio tenga un valor de 1.24693. Fíjense que un precio de 10 PIT de diferencia vemos un cambio en el tercer decimal. Y eso es lo que estamos viendo en el dibujo de la parte de arriba, en azul, donde está el 6. Es decir, que el tercer decimal vamos a contar decenas, en el segundo decimal vamos a contar centenas. En el ejemplo tercero, como ven, como ustedes pueden observar, la variación es en el segundo decimal, es decir, de 1.24683, el precio cambia a 1.25683, es decir, ha habido una variación de 100 pips que todos queremos diariamente, por lo menos. En el cuarto caso, nuestro precio bajó de 1.24683 a 1.24583 y lo que tenemos es una diferencia de menos 10 pips. Y yo espero que con esto podamos entender cómo calcular los PITs en las variaciones de los precios. Otra vez, me encanta el Baby Pips, les recomiendo que vayan acá para que se aclaren el tema de los PITs. Entonces, cuando haya variaciones, la mínima o la unidad básica, ya sabemos que es el PIT y se encuentra en la mínima variación, que sabemos que una mínima variación en el sistema decimal es 1, en el cuarto decimal. Entonces, si nuestro precio empieza en 8, como en este caso, y varía a 9 en el cuarto decimal, eso sería un PITS. Entonces, si nosotros podemos decir en esta pequeña tabla, en este caso, de si el valor lo comparáramos con el valor de 0.00000, ¿no? En el cuarto decimal habría un incremento de 8 bits, en el tercer decimal habría un incremento de 30 bits, en el segundo decimal de 500 bits, en el primer decimal de 1000 bits y en la unidad de valor sería de 10.000 bits. En este caso vamos a mostrarle un ejemplo de cómo se vería en una aplicación. Aquí, como ustedes pueden ver, puede ser confuso. Ustedes aquí están viendo un ejemplo del euro dólar.
¿Ok? Aquí vamos a ver el cuarto decimal. Y ese cuarto decimal es el que vamos a tratar de observar. Puede ser confuso porque ustedes ven el 1.14, después ven el número 0,2 seguido de un 7 y ven como el 0,2 como más grande. No, el número no es 027 y el 1.14 es otro número. No, 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 es el precio completo. El precio es 1.14027. Lo que ocurre es que se le ha colocado como una lupa para que la persona pueda observar con mayor detenimiento las variaciones de los bits. Entonces, como está implementado al moverse en la aplicación y el 2 vaya variando, perdón, esta posición 4 vaya variando, podemos saber exactamente cómo están variando los bits. Y al lado tendríamos la pipeta. Eso es lo que significa este dibujo. En este otro ejemplo, por ejemplo, aquí podemos ver para el caso del yen, como habíamos hablado, que utiliza dos decimales y el tercer decimal a la derecha se correspondería a la pipeta. Entonces aquí también se les hace como un acercamiento o un agrandamiento con lupa a los dos primeros decimales. ¿Ok? Y eso es lo que significa cuando ustedes ven en el display de su aplicación los valores de los precios representados de esta manera. Vamos a definir lo que es el bid price otra vez. El bid representa el precio al cual un trader puede vender la divisa base, indicada por la parte izquierda del par de divisas. Por ejemplo, en la cuota US dólar, yen japonés, si tenemos el siguiente valor 113.67/69, la divisa base, como habíamos dicho, parte izquierda sería el dólar. ¿Ok? Y entonces, ¿qué significa este precio? El precio bit correspondería a 113.67. Es decir, lo que se está expuesto a vender. Corresponde a la parte izquierda. Significando que un dólar puede venderse por 113.67 en yenes japoneses. Ahora, el ask o offer representa el precio al cual el trader puede comprar la divisa base, indicada por la parte izquierda del par de divisas. Por ejemplo, en la cuota, en el dólar, el franco suizo, tenemos el 0.9997/99. La divisa base es el dólar y el precio AS está ahora a la derecha. ¿Ok? Es de 0.9999. Fíjense que ese slash que está ahí no es que es un número decimal y después un número entero, sino que corresponde ese slash a los dos últimos decimales del número anterior. ¿Ok? Es decir, se podría escribir 0.9997/0.9999. Pero lo que se acostumbra es a hacer un diminutivo acordando los dos últimos decimales. ¿Esto qué significa? Que el dólar puede comprarse por 0.9999 francos suizos. La diferencia entre estos dos, es decir, entre el bid price y el ask price, es lo que se conoce como spread. Y es lo que va al broker como comisión el que llevó a cabo la transacción. Aquí podemos ver en el GUI, en la Graphical User Interface de, por ejemplo, Dukascopy, y aquí podemos ver el bid y podemos ver el offer, ¿no? Aquí podemos ver los precios de la moneda. Esto es en el caso del euro japonés. El spread, como habíamos dicho, es en el mundo financiero una diferencia entre el valor del precio del ask o de la oferta menos el bid. Entonces, volvamos a repetir, el spread es la diferencia entre los precios de compra, ask y venta bid de un determinado activo financiero. El spread puede ser fijo o variable y es proporcional al volumen colocado en el mercado. Los spreads dependen del activo subyacente.
en trading, el spread del activo será menor si el activo se negocia mucho, el mercado es muy líquido y hay muchos traders. Vamos a ver otra vez. Aquí vemos en este dibujo, aquí estamos nosotros pensando y viendo y tratando de entender el spread porque nos confunde y nos quita dinero porque es la comisión del trader, digo, del broker. Y es importante que nosotros volvamos a repetir y volvamos a entender y sepamos calcular muy bien el spread. Entonces, el bid es el precio de compra en el cual se está dispuesto a pagar por un stock. ¿Ok? El as es el precio dispuesto para vender. Ahora, la diferencia entre el bid y el as es lo que se denomina el spread. La diferencia de el menor as y el mayor bid. Si se acuerdan, en la clase anterior había muchas agencias que ofrecen al broker SN bit y as, y él hace una lista de ellos. Entonces se escoge el mayor bit y se escoge el menor as de todos ellos. Y es esa diferencia la que se denomina el spread. Aquí en el dibujo podemos ver arriba indicando la diferencia de 1.4 en bits que corresponde al spread. Cuando nosotros vemos el precio que dice en venta 1.3562.6 y 1.35.640, al hacer esa diferencia nos da 0.0014 que corresponde a 1.4 bits. Eso corresponde al spread y eso es lo que el broker se queda por esa operación. Yo recomiendo trabajar, o todos queremos o deseamos trabajar en zonas donde ese spread primero nos gustaría que fuera más bien fijo, pero normalmente suele ser variable, pero hay brokers que te lo pueden ofrecer. Y trabajamos, por ejemplo, en mi caso, yo solamente opero cuando el spread está entre 0.4, 0.7, 0.8, por debajo de 1, porque si no es muy difícil en el caso de los scalper ganar. Así que normalmente trabajo con un spread de 0.7. Hay zonas del día en que el spread, en especial los viernes o por la tarde, cuando se está cerrando el mercado, que el spread empieza a aumentar. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de 0.6. Así que ya sabemos en qué consiste ese número que está en medio de los dos precios entre el bid y el as. ¿Okay? Aquí otra vez podemos ver un ejemplo de distintos par de divisas como el dólar japonés 0.7. Fíjense la diferencia de precio entre 81.6 menos 89. 89 nos da 0.7. Ok. En este caso del euro dólar a la izquierda, digo a la derecha, tenemos 1.1359.4 y 1.1360. Al hacer la diferencia es 0.6. Eso es más o menos un valor decente para trabajar. Por supuesto, podemos tener otras cosas extrañas. Por ejemplo, el dólar rublo, ¿ok? Y aquí tenemos un precio exorbitante de diferencia de precio. Y vemos que aquí en este tipo de mercados podemos tener realmente, debido al volumen de trader operaciones que se están haciendo, unos nombres realmente elevados para ingresar. Es decir, que con estos números tan grandes para hacer operaciones, obviamente scalping no es la estrategia adecuada, sino más bien es una inversión a largo plazo o un swing trader. Resumiendo, cuando vemos el par de divisas, ya sabemos que la parte de la izquierda corresponde a la base de nuestra divisa, la parte derecha corresponde a nuestra contraparte, estos son los precios, el bid price siempre a la izquierda, el ask price a la derecha, la diferencia del cuarto decimal se denomina bid y la diferencia entre el menor as y el mayor bit es lo que nosotros conocemos como spread. Y eso va
como comisión al broker. Otra vez, otra vista, en este caso el euro dólar. Y aquí lo que quería mostrarles es que aquí tenemos el slash, ya lo había comentado en la otra lámina. Y aquí tenemos que el precio a la derecha del slash no es una unidad de 46 punto algo, sino corresponde a los últimos, al tercer y el cuarto decimal del precio anterior. Es decir, como una manera de acortar y de hacerlo más fácil y más visible, corresponde a 1,4746 dólares. Es simplemente para visualizarlo. Y esto lo vemos en las páginas web, las páginas de finanza. Vamos a ver ya por último qué es el lote. Otra vez. El lote es otra unidad de medida que representa el tamaño o volumen de una transacción. Y hay diferentes tipos de lotes. El lote es estándar, el mini lote y el micro lote. Esos son los tres principales. Como pueden ver, el lote estándar corresponde a 100.000 unidades. ¿Unidades de qué? Unidades de la moneda o de la divisa que estamos trabajando. ¿Ok? Esto va a definir un volumen que es el volumen base y es el volumen de 1. ¿Ok? Si lo quisiéramos traducir a la moneda del dólar como base, tendríamos que equivaldría a $10 por bit cuando estamos trabajando con este volumen de 100.000 unidades cada vez que haya un movimiento en el mercado en el cuarto decimal de una unidad. Cada vez que haya un bit costaría 10. Es decir, si yo estoy haciendo inversión, una operación de $100.000 en una operación, en una transacción, un bit significa $10. Eso es lo que quiere decir. Si estoy haciendo una operación por la cantidad estoy en mini lotes y estoy haciendo una operación de 10.000 unidades, estaríamos en este momento, cada vez que haya una variación en el cuarto decimal, el valor del bit es $1. ¿Ok? El volumen aquí es 0.1. Y el micro lote, que es donde nosotros trabajamos con unidades de 1.000, volumen 0.1 y serían variaciones de 0.10 centavos. Está el nanolote de 0.01 que también trabajamos y como ven 0.01 centavo. Entonces, recomiendo trabajar con nanolotes para todo principiante hasta que sus estrategias sean seguras. Traten primero por la cantidad de dinero que trabajamos con las cuentas y es muy importante saber qué lote estamos trabajando y es muy importante qué apalancamiento estamos usando. Si no definimos eso bien en nuestras plataformas, podemos perder el dinero en un segundo, en un instante. Bueno, hay varias preguntas frecuentes que quiero añadir que son importantes ver en esta segunda parte, y es cuántos tipos de transacciones de Forex existen. Y existen tres maneras principales en las cuales se pueden hacer transacciones en el mercado de divisas. Y estas son, a saber, las siguientes. Los spot trades. ¿Qué son spot trades? Estas son órdenes instantáneas entregadas. Es decir, se está comprando en el momento al precio actual de la divisa que está disponible en el mercado. Y además se toma posesión inmediatamente de esa divisa. Eso es lo que se denomina como spot trade. Segundo, existen los forward trade. Esta forma o este tipo de transacción en las cuales se hace un acuerdo, ¿ok? Se está de acuerdo con pagar un precio por una divisa en un tiempo determinado en el futuro. Es decir, este tiempo y precio están unidos independientemente de lo que pase en el intermedio. Esto no se puede deshacer. Este contrato no se puede deshacer hasta que ese tiempo que se acordó culmine, fase y llegue. ¿Y qué ocurre? Los fondos no son requeridos antes de la fecha acordada. Es decir, en ese momento
tú no has perdido y no has usado de la cantidad de dinero dispuesta en el balance de tu cuenta. Por último, tenemos los futures trade. Estas son transacciones en las cuales se compra en el mercado ahora, en ese instante, pero con una fecha acordada de cuándo se venderá a la posición actual. Cuando lo que he comprado lo voy a vender. Estas transacciones son conocidas como CFDs, en el cual la posesión, el patrimonio de la correspondiente divisa no es transferida. Ahora, los spot trades son el tipo de transacción más popular. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros operamos de la forma de spot trade, debido a varios hechos. Dos, que son muy importantes, que son instantáneos y que son simples. Estas corresponden y llegan a ser dos cualidades muy importantes en un mercado tan cambiante como es el de Forex. Ahora veamos cuáles son las estrategias conocidas en Forex. Una de las mejores maneras de operar en Forex consiste en definir qué tipo de trader eres tú. ¿Qué estilo calza mejor para ti? Desde un punto de vista del horizonte del tiempo. Vamos a ver qué es eso. Con esto nos estamos refiriendo al tiempo tomado en una transacción, en una operación. Tenemos a los scalpers. Nosotros, hola. Son traders que guardan una posición abierta por un breve intervalo de tiempo y tienen como finalidad una ganancia pequeña. Así es, short time, nuestro target, small profit. Ellos no guardan posiciones sobre la noche. ¿Qué significa eso? Es decir, que cuando nosotros le damos el botón y abrimos la operación, no nos vamos a acostar y esperamos al día siguiente y la cerramos. No. Evitamos costos indebidos y cambios negativos. Para ganar, los scalpers, nosotros, realizamos múltiples operaciones durante todo el día. Típicamente, scalpers son individuos que poseen poca o ninguna paciencia. No, yo creo que no. Pero bueno, eso es lo que ellos creen. Porque realmente lo que usamos son otro tipo de análisis. Usamos análisis técnico y nos basamos en otras estrategias. Pero de alguna manera se puede decir que algunos que entran al mundo de los scalpers suelen ser impacientes. Y eso es un error. Porque no tiene que ver con ser paciente o no ser paciente o querer una ganancia rápida o no. Tiene que ver con una estrategia distinta debido a que nos encontramos en un time frame, en una zona del tiempo distinto donde la señal se caracteriza de una manera distinta. ¿Ok? Así que para las personas que piensan que su impulsividad les va a dar mayor ganancia, están equivocados. Es todo lo contrario. Pueden empezar a acumular las pérdidas. Así que los scalpers no ven el punto de guardar posiciones abiertas por largo tiempo. Eso sí es cierto. Porque están en una búsqueda rápida de asegurar ganancias. Eso también. Queremos asegurar ganancias, ¿no? Una cosa es querer ganar mucho dinero. Otra cosa es querer asegurar una ganancia. Asegurar una ganancia que sea chiquitita, aunque sea de 30 centavos. En una manera tienen razón el scalper. Los forex traders tienen la impresión de que el mercado varía todo el tiempo, pero esto no es de todo cierto. Por lo tanto, debido a que ellos observan en pequeñas ventanas de tiempo o time frame, lo que les había dicho, para ejecutar sus operaciones, los scalpers toman ventaja de los pequeños trends que se forman. ¿Okay? De aquí, ellos pueden hacer un profit, una ganancia, aún en días sin variaciones. Y esta es una de las razones del por qué scalping funciona aún cuando el mercado de divisas está consolidado. Todo eso veremos más adelante. Ahora tenemos a los swing traders. Por otro lado, poseen un diferente horizonte de tiempo para sus operaciones. Estos individuos, que también nosotros podemos ser swing traders, operan en otros intervalos de tiempo, en otras ventanas, en otros time frames. Ellos ven desde unas pocas horas y mantienen abierta una operación por pocas semanas, normalmente 2 o 3 máximo, como normal intervalo de transacción. Los scalpers difieren con el tiempo de exposición de estas operaciones, teniendo sí una actitud más agresiva.
Ellos usan un volumen mayor para cubrir los pequeños cambios en la apertura y cierre de precios. Los swing traders hacen lo opuesto, debido a que el volumen de sus posiciones difiere, pero debido a otros factores que afectan la transacción, ¿no? Y también tiene que ver con el análisis fundamental. Finalmente, tenemos a los inversores, los inversionistas, perdonen, los cuales no tienen ningún tipo de presión con el tiempo. Estos traders utilizan diferencias en el dibujo macroeconómico para diseñar y esbozar sus estrategias de trading, donde el enfoque del análisis fundamental juega un rol vital en ello. Como puede verse, el punto de partida de cualquier estrategia en Forex es definir el periodo que compasa mejor tu propio estilo. Solo así, después de esto, se puede enfocar en cuáles herramientas ha de utilizarse. Yo les agradezco por esta segunda clase, les pido que se suscriban al canal, que le den a la campanita y vamos a seguir trabajando y vamos a ver más adelante lo que es el análisis funcional y el análisis técnico, en especial el análisis técnico. Este curso de Forex 101 va a tener en muchas cosas, vamos a ver probabilidades, vamos a ver análisis técnico y vamos a ver econometría. ¿Ok? Y muchas otras cosas. Bueno, muchas gracias por la atención y nos estamos viendo. Bye.